Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la Dimensión de Amara. Había atravesado uno de los muchos portales y aterrizado en la serie de dibujos dedicados a los cumpleaños de los Caballeros Dorados clásicos. Una que comencé el año pasado con Shura de Capricornio. Reconozco que no continué porque, justo, a él le seguía Camus y me dio pereza. Tan directo y fácil como eso, sí, la verdad. La dinámica de este vídeo es igual que la del primer vídeo. Realizo un boceto en A3 que pasará al papel de acuarela de Paul Rubens, lleno de purpurina que por desgracia la cámara no capta. Después lo delinearé y pintaré con acuarela. Mientras veis el proceso y hablo un poco de ello, os hablaré sobre Camus un poco también, al menos mi relación como personaje con él. En esta ocasión tenía ya el dibujo base hecho porque me emparanoié e hice varios bocetos y dije, bueno, si lo traigo ya hecho se me traje más aburrido que ahorro. Y que además la cámara tampoco no lo captaba muy bien porque dibujo la línea muy fina y redibujo muchas partes muchas veces y es caos y destrucción. De primera, la verdad, no sabía muy bien cómo dibujar a Camus. Con Shura tenía al menos ese gancho de su gusto por Bruce Lee, sus cabriolas y tal, pero con Camus no sabía qué hacer que no fuera él haciendo la ejecución Aurora o similares. Y precisamente uno de mis objetivos con estos dibujos es no solo hacer a todos los dorados y acostumbrarme a pintar con acuarelas, sino dibujarlos en poses que ofrezcan algo nuevo o al menos distintivo a dibujos oficiales o cosas ya hechas. Por suerte tuve un episodio de inspiración y recordé que a Camus le llaman el mago del agua y el hielo, por lo menos en el manga, lo cual es un sobrenombre de por sí muy llamativo y con atractivo. Creo que la serie CGI retrata este aspecto muy bien, aunque solo lo vimos de momento en La Casa de Libra, tiene una gestualidad y su poder es retratado de tal forma que sí parece un mago. Y no solo que te está tirando hielo, hay como cierta elegancia y teatralidad en la forma en la que se mueve, visualmente bastante bonito. Y bueno, y de por sí, admito que Camus aquí sale guapísimo. Aunque ya que en anime clásico tuvo la suerte de salir la mayoría del tiempo muy lindo también. Y con una buena animación. No como le pasó a Milo o a Afrodita con su mayoría de momentos chuecos. Bueno, tomando eso y fijándome en una escena de la serie en particular, recordé a la Bruja Escarlata en su versión del MCU. Con todas las pegas que le pueda poner como fan de los cómics de la Bruja Escarlata original, admito que siempre me gustó mucho cómo movía las manos y las poses que hacía para utilizar sus poderes. Así que decidí tomar eso como inspiración también para dibujar a un Camus que pareciera estar haciendo como así magia de hielo, con sus manos expresivas y esa mirada gélida de superioridad suya. Sé que muchos no esperabais que el regreso de los vídeos al canal fuera con esto. Siendo sincera, yo tampoco lo esperaba. En mi mente creía que en este año subiría 1000 vídeos, después no lo hice. Empecé a trabajar en el de los Canvas y tuve el delirio de que conseguiría editarlo y subirlo en enero, lo cual obviamente no sucedió. Y no ha sucedido porque, primero, el total del guión fueron 50 páginas. 50, que llevaron mucho tiempo de pensar, de hacer cambios, de leer e investigar. Y después tocó grabar el audio. Y me encontré que el total era 1 hora y 40 minutos. Solo el audio grabado. Es un monstruo de vídeo, uno que me está llevando mucho a editar, sumado a que quiero probar cosas nuevas, más el reto de que no puedo usar vídeos de los capítulos originales de los Canvas, así que sí, es una tarea titánica. Pero quiero dejar claro que estoy trabajando en ello y que espero poder tenerlo listo pronto. Lo anunciaré con antelación para que ese día os reservéis 2 horas de vuestra tarde. Perdón de antemano. Y de la mano de eso vendrán cositas muy chulas, así que ven fuera por mostrarlas. Aquí terminé de hacer el line art, que admito metí la pata en varias cosas por culpa de mi pulso horrible y que algunos de los Sakura Pigma Micron estaban un poquito resistentes al grano del papel. Podéis ver la comparativa del boceto original con cómo quedó delineado en el papel final. Y ahora toca empezar a pintar. Utilizaré los mismos materiales de la vez anterior, la única novedad siendo un pincel muy gordito, especial de acuarela que me hace mucha ilusión estrenar, y el líquido de enmascarar. El líquido de enmascarar también lo estaré usando por primera vez. Vi que era una buena oportunidad para probarlo ya y quería reservar el espacio de la forma fluida que hiciera como de nieve que rodease a Camus e hiciera más interesante la composición, además de dejar como un halo blanco en torno a Camus que lo separase de lo que sería el fondo. Este líquido se aplica y tras dejarlo secar se convierte en una goma que no deja traspasar nada, lo cual es bastante útil. No sé si va a notar, pero aquí me dio curiosidad y decidí olerlo. Grave error. Casi me muero. Me entró un ataque de tos, me empezó a cocer la nariz y la garganta también. Tenía un fortísimo olor a químico, como si fuera lejía o amoníaco. Casi me muero. Yo también es que tengo la manía de meter la nariz donde no debería. No sé por qué pensé que lo mismo olía bien, como el aceite de linaza.
Por favor, no hagáis esto en casa, sed inteligentes, no como yo. Pero bueno, yo todo este tiempo llevaba diciendo, no quiero subir ningún vídeo antes del de los Canvas. Quiero que sea el regreso épico y me voy a sentir mal si es otra cosa. Porque sí, la verdad yo tengo grabadas otras cosas, se grabaron ciertas vídeos reacciones en las termas del Patriarca, hemos grabado algunas cositas así más largas y tal, pero estaba empecinada en que no, que tenía que ser este vídeo. Y sí, me da mucha lástima no haber podido traeroslo antes de esto, pero uno de mis propósitos de este año era retomar esta serie de los dibujos y esta vez cumplirlo a pie juntillas. De por sí este vídeo debería haberlo publicado en el mismo cumpleaños de Camus, el 7 de febrero, pero me enfermé y no pude avanzarlo apenas. A eso se le suma, como veré a lo largo del vídeo, que me peleé muchísimo con la webcam para grabar esto. Tengo una Elgato Facecam HD y la verdad hoy día me arrepiento de haberla comprado. Si me hubiera esperado y ahorrado un poco más, quizás habría podido comprar una cámara en condiciones y de segunda mano. La webcam esta, para lo que es grabar rostros, pues no está tan mal. En streams a veces le da patatuses. Quienes estuvisteis en el directo del Sagadita, pudisteis ver que a veces se me bugueaba y tenía al pobre Naya mareado. Pero lo que es grabar cosas más detalladas o múltiples objetos, se quiere morir. Es muy sensible a los cambios de iluminación y tenía que reconfigurarla 4 veces al día conforme grababa esto. Encima, por muchas pruebas que hiciera, no dejaba de haber como estática o parpadeos y yo ya estaba desesperada sin saber cómo solucionarlo. Así que me disculpo por la calidad exacta de iluminación a lo largo de esto. Lo primero que haré será pintar las zonas en tono azulado agua marina, véase cabello, las mallas y las joyas de la armadura. Me veréis que siempre ando mezclando en mi platito y haciendo pruebas del color en un trocito de papel acuarela aparte. Continuando con el canal y los vídeos, la verdad, a día de hoy, un año después, no puedo creerme el amor que he recibido del primer vídeo y cuánto apoyo he recibido. A pesar de mi inactividad, habéis seguido viendo, suscribiendo, incluso estando en el chat en otros directos como los de Naya, siempre había alguien que me preguntaba que cuándo otro vídeo, o de repente recibe toda una oleada de amor y ánimos para seguir haciendo cosas. En una ocasión me dijeron incluso que me animase a hacer, aunque fuera directos dibujando, lo cual quería preguntaros si os interesaría. Sería dibujo digital, claro, compartiendo la pantalla, pero no sé si a vosotros os interesaría, que charlemos mientras me hagáis preguntas o incluso que dibuje rápido en sugerencias del chat. La verdad es que, incluso en el servidor, hay muchas veces que me da pánico compartir pantalla mientras dibujo, porque me creo que voy a ser juzgada duramente o que se va a notar cada fallo que tenga, que me pondré nerviosa y lo haré incluso peor, cuando la realidad es que recibo puro amor y consejos muy útiles. Me he dado cuenta que al estar siendo observada me empuja a no dejar de dibujar, al contrario de cuando dibujo yo por mi cuenta, que la verdad me distraigo hasta con una mosca. Así que la verdad, un día me apetecería probar a hacerlo aquí en directo, a ver qué tal sale. Y si así me acostumbro más a la sensación y lo mismo impulsa mi productividad. Si hay alguna otra dinámica que os gustaría ver en el canal, por favor, no dudéis en comentármelo. A continuación procederé a pintar los colores base de la armadura, los cuales en cámara no sé por qué se ven tan favoritos, pero juro que no pinté la Cloth Aquarius de naranja radioactivo. Hablando de esto, no fue hasta que me puse a mirar referencias y observar bien a Camus que me di cuenta que tenía, probablemente, la mayor variedad de tonalidades en su cloth. Porque unas partes las tiene de color más cercano al bronce, en otras al dorado amarillo y en otras a un color champán. Todo esto me va a dar un dolor de cabeza más tarde. Admito que la Cloth Aquarius y su diadema siempre me han parecido preciosas, aunque el personaje que las portara no me gustase tanto. Para quien no me conozca, efectivamente, no soy muy fan de Camus. No lo odio, pero tampoco es mi favorito ni mucho menos. Me encanta hacerle bullying y decir que lo odio por francés, pero la mayoría de estos juegos que ya tengo con mis amistades y gente que me conoce. Creo que a muchos nos afectó de cara apreciar a Camus la existencia del Maestro Cristal, a quien nos presentan en el anime como maestro de yoga mucho antes de que Camus existiera en el manga. Ya sabéis, Toei y sus rellenos locos, que hicieron daño al personaje, pero por otra parte dieron vida a otro con un diseño muy fachero y una historia muy emotiva con su alumno. Para cuando vemos a Camus en la casa de Libra, es un poco... y este hombre que me viene a contar de que el maestro es el pupilo y el pupilo del maestro, y esos líos, y encima despreciando los sentimientos de yoga y declarando que hundió el barco donde descansaban los restos de su madre, quitándole la posibilidad de volver a verla jamás. Básicamente aparece, le mete una patada en la espinilla a Yoga, le tira el almuerzo, se caga en su madre mientras le dice que apesta a leche materna, le congela y hasta luego. 10 de 10. Después nos cuentan que fue para fortalecerlo y prepararlo para enfrentarse a los demás caballeros dorados, que Camus quería ahorrarle el sufrimiento para el que no estaba preparado.
más sin haber despertado su séptimo sentido. Ya vemos que Camus no es el mejor comunicándose y dejando claras sus intenciones. Lo que queda es como un capullo con desprecio por los sentimientos y lazos afectivos, así de forma superficial, aunque su principal problema es que él se ha desapegado de sus emociones y aquellos vínculos que ha formado no sabe cómo manejarlos, o al menos así lo veo yo. No sabe cómo lidiar con su preocupación o afecto por Yoga al encontrarse en esa situación. Al fin y al cabo, recordemos también que a Camus lo pusieron a ser maestro siendo un niño él mismo. Ya sabemos, Kurumada y la edad es muy lógica. Yo siempre hago la broma de que Camus se murió porque le dio la gana o por idiota, porque todos los que fallecen a las 12 casas son aliados del patriarca y seguían su ideal de justicia, excepto él. Y creo que a todos nos descolocó verlo en el grupo de Shura y Saga en la saga de Hades Santuario, porque él era el marginado del grupo que no tenía nada que ver con eso. Al final, Camus cae víctima de la consecuencia de su propia imposibilidad de expresar sus emociones o preocupación de forma clara, de su sentido tan estricto de lo que es un caballero. Quería darle una lección muy importante a Yoga y lo vio como cuestión de vida o muerte. Todo lo que me pueda meter con él no quita que su pelea con Yoga en la casa de Acuario es genial, de las mejores, y que sus momentos finales con Yoga sosteniéndolo entre sus brazos te destrozan por completo. Me pasa igual con Shaka, diseño genial, pelea espectacular, muerte muy emotiva en Hades Santuario, pero su personaje en especial pues no me despierta mucho, está ahí, y ahí a la Camus pues solo como medio olvidarlo. Si hay un Camus por el que soy entusiasta es el episodio G-Assassin. Esa Camus me conquistó pero desde que apareció, no solo por usar el diseño original pelirrojo, que yo misma no retrato aquí a pesar de que lo amo, porque quiero ser consistente en que todos los dibujos sean con sus diseños del anime, sino porque se muestra mucho más vulnerable y abierto con sus sentimientos, y se declara el abuelo de Natasha, la hija adoptiva de Yoga. Me quito el sombrero ante Okada porque la llorera que tuve con todos esos capítulos fue espectacular. Creo que Soul of Gold contribuyó mucho a que, por un tiempo, yo le tuviera bastante manía a Camus, porque lo perra traicionera sin sentido que hay no tiene nombre. Parece que se propusieron hacer que odiase al personaje y escupirle a los que shipean al Mikamu. Que ese es otro tema. Yo una de las primeras impresiones que tuve fue, mientras veía el anime clásico, saber que por un añadido del doblaje se decía que Milo y Camus eran amigos muy cercanos, y que por lo tanto eran recontra shipeados. Esto lo supe antes siquiera de ver la batalla en la casa de Acuario, y durante un tiempo lo tuve muy presente y me llamó la atención. Lo shipeé también, aunque sí darle muchas vueltas a la cabeza. Con el tiempo, reflexionando yo de forma más interna, analizando lo que tiene delante e interactuando con otros, llegué a la conclusión de que Mikamu es una de las ships más tóxicas del fandom, y que yo personalmente no puedo verlos juntos, sino como exes. No veo la manera de que pueda haber una relación sana entre ellos, y me he dado cuenta de que muchos feeds de por sí los retratan siempre con mucho abuso, toxicidad de por medio, y Milo termina arrastrado llorando por las esquinas por él. Hay un feed que creo que retrata de forma muy fidedigna y hace una exploración muy a fondo de esta dinámica entre los dos, que es Instinto, de Yocasta de Tebas. Un clásico para quienes les gusta el mijillo. Mijio. Perdón por la... Me sale solo la pronunciación andaluza, perdón, lo siento por el asesinato que acabo de cometer. O las cosas fuertes. Un fic que, como he oído describir, pertenece a la primera guerra santa del fandom, pero retrata justo el impacto que tuvo en Milo su amor y relación con Camus, el fantasma que le persigue, cómo deseaba obtener algo de Camus que el otro no le llegaba a entregar por su distancia afectiva, y que terminó en unas dinámicas de poder muy desbalanceadas que desestabilizaban a Milo, y le crearon dependencia, a la vez que una intensa mezcla de amor y odio por él. Y ya sabemos que Milo, como escorpión, es apasionado en todo lo que hace. El propio Soul of Gold te muestra esto sin esconderse mucho. Otra cosa que me hizo ser recelosa con Camus es cierto sector de sus fans que no admiten cualquier tipo de broma o crítica al personaje. Es decir, esto pasa con muchos personajes, pero del tiempo que llevo en el fandom, el personaje por el que he visto más enfrentamientos ha sido por él. Al igual que yo, hay muchos otros que les gusta bromear y meterse con Camus, otros que hacen análisis muy interesantes y detallados sobre los problemas de Camus o cómo se relaciona con otros. Y creo que el que esto exista es inevitable y de hecho esencial. Si a todos nos gustase lo mismo, ¿dónde estaría la diversión? Además, ¿no tiene uno derecho a que le disguste un personaje y expresarse libremente dentro del que se considera su espacio? Creo que hoy día tenemos un grave caso de no saber cuándo ignorar o ir a lo tuyo. Que muchos viven en tensión porque no puede decirse nada malo, solo lo que le gusta. Y a la fuerza quieren que o compartas su opinión o te calles. Y no, señores, no funciona así.
Otra cosa es que, por ejemplo, alguien en su Twitter esté compartiendo todo feliz su amor por Camus con fanarts, fanfics, headcanons, lo que sea, y que venga alguien a decirle directamente lo mucho que lo oye y que qué asco. Entonces no, amigo, era un rompebolas que no tiene consideración. ¿Qué necesidad tiene de poner algo tipo muy lindo dibujo, una lástima que sea de lo horrible de Camus o quien sea? Espero que el próximo sea de un mejor personaje. Que si alguien viniera y me comentase eso ahora mismo, por ejemplo, en este mismo vídeo, habiendo ya expresado lo que opino de Camus, le diría, andate a joder. Y el título pone que estoy dibujando a Camus. ¿Para qué viene entonces? Pasa de largo y ya. Y es algo en general que muchos no saben hacer. Sienten la necesidad de empezar una pelea o polémica con cada chiste estúpido o crítica con la que se encuentran. He visto muchas revueltas armarse por eso y gente a la que quiero mucho verse afectados por ello. O ser injuriados porque ya se montan unas historias victimistas y tremendistas de las cosas más estúpidas. Y no es el único personaje con el que me pasa esto, que el fandom ha afectado gravemente la visión que tengo de él. Por desgracia no consigo separar una cosa de la otra y cuando es tan reincidente, pues termina teniendo su peso sobre uno. Pero también funciona en el sentido opuesto, por supuesto. Y como comentaba en el vídeo de Shura, que fueron dos personas muy preciadas para mí quienes cambiaron mi visión sobre él, el tener cerca en las termas personas maravillosas y súper talentosas que aman al personaje y crean cosas hermosas con Camus me han ayudado a calmar en gran parte esa visión de rechazo que le tenía al principio. Poniendo a un lado todo mi rage por esto y volviendo al dibujo, retiré el líquido de enmascaras con una goma especial y pinté por debajo con colores claritos las zonas de la armadura, piel o cabello que habían quedado en blanco, para después hacer el efecto de la nieve y Camus por encima. Con esto es donde empiezo, en mi opinión, a pifiarla. No sé si recordáis el arranque de locura que tuve con Shura y su patada alta que le metí el efecto ese con acrílico. Bueno, pues aquí me va a pasar igual. Aunque empecé haciéndolo de forma consciente, queriendo darle una textura que la acuarela no me permitiría, se me fue yendo de las manos. Literalmente. Porque sin pretenderlo, las manos quedaron tapadas por completo y no hay palabras para describir el coraje que eso me dio. Pero mientras hacía esto, dije, me falta algo, me falta el toque mágico. Y yo, como soy una acumuladora pero de las grandes, de los materiales de arte que después no voy a utilizar, recordé, ¡ah, demonios! Tengo polvos de mica. Los polvos de mica, que es como una especie de polvos minerales prensados que tienen como destellos, efectos materializados que se supone que son mejores para el medio ambiente que lo que es la purpurina, que no es biodegradable. Se supone que el polvo de mica sí lo es. Corregidme si me equivoco. Y lo compré ya, bueno, todavía no el año pasado exactamente, pero no hace unos meses, para una asignatura en la que llevé a cabo un proyecto en el que terminé haciendo velas y la utilicé algunos de los polvitos para hacer así velas con destellitos y tal, pero después de eso la verdad me olvidé de que existía. Y aquí encontré justo uno de los polvos que tiene como un tono perlado grisáceo con unos destellos azules preciosos que por desgracia la cámara de nuevo no va a captar. Muy para mi desgracia, te odio cámara, pero en serio es precioso. En cuanto lo vi dije, sí, esto es exactamente como se representa el poder de Camus. Y primero pruebo combinándolo con el acrílico blanco directamente en el platito a ver si se ve, pero no se vio. Y cuando vi que no se veía, valga la redundancia, decidí, venga, ya vamos con todo. Y eché directamente el polvo de mica en el lienzo y me puse a integrarlo con el mismo pincel. Y bueno, ya aquí me di cuenta de que las manos se me habían ido al choto. Así que cogí un rotulador acuarelable de color azulito y le repasé el contorno de las manos. Y después lo difuminé con otro pincelito mojado en agua. Y ya pasé directamente a repasar todos los bordecitos que se me habían ido al pintar con la acuarela. Que seguían ahí, pero ya no eran tan apreciables. Y aquí es cuando volví a cometer crímenes de guerra. Con la Sakura Pigma Micron y con otro par de rotuladores casi con las puntas más finitas permanentes que tengo, porque de nuevo me tembló mucho el pulso y la lié en algunos aspectos, pero bueno, lo importante es que terminé repasándolo todo, las manos incluidas, le intenté dar un poquito de línea de nuevo y después utilizando los Sakura Pigma Micron, en este caso los color sepia, específicamente el que viene con la punta de pincel. Creo que fue el mismo que utilicé para Shura, no, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero con ese mismo y en compañía de la mejor herramienta de un artista, que es la yema del dedito, procedí a hacerle lo que es la sombrita, algunos resaltes más oscuros a la armadura. Lo pintaba y por encima le iba dando así dedito, difuminando. Y quedaba así como la línea marcada, pero al mismo tiempo no tan marcada. No sé si me explico, seguramente no, pero yo lo entiendo. No tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras.
Bueno, después de eso pasé a mi otro gran sufrimiento, que son los malditos bolígrafos blancos. Intenté primero con un podcast... Esto para andaluza es muy difícil. Un podcast bolígrafo que tengo que... Los compro y después no funcionan para absolutamente nada. Pero bueno, así que terminé igualmente con los Jelly Roll de Sakura blanco, que esos nunca fallan. Igualmente sobre el colorcito más azul claro no funcionaba del todo bien, así que después repasé con acrílico y con un poquito de lápiz blanco y quedó bien. Le hice como unos copitos de nieve, los destellitos de la armadura, los destellitos de los ojos y la verdad quedó todo muy lindo. Y ya le quité la cinta y hemos acabado. De nuevo, en cámara se ve naranja radioactivo y yo creo que no se... Creo que no se aprecian los colores metálicos como se aprecia en persona, porque os lo prometo, las texturas, el efecto metálico, los brilli, pues nada de eso se aprecia, para mi desgracia. Pero bueno, ese ha sido todo el vídeo por hoy. Aquí os voy a dejar también una grabación con el iPhone que hice de mi hermano, porque según en todas mis cámaras son una mierda y su iPhone es superior. Y unas cuantas fotitos del resultado final. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, por estar siempre apoyándome, por aguantarme. Y nos vemos la próxima vez que se abra la dimensión de Amara. ¡Hasta la próxima!